Por economía del lenguaje, por moda, por influencias externas, por prestigio, todo tiene su porqué en los cambios de la lengua, un organismo vivo y cambiante que va dejando el camino plagado de palabras secas. Nos parece que el verano va a durar siempre, pero llega el otoño y lo echa. Del mismo modo, cosas que hemos oído decir siempre se nos están marchando empujadas por otras que con frecuencia nos parecen peor. Y no ocurre solo con el vocabulario, sino también con la pronunciación o la gramática. Pero así es la vida y también la de la lengua. Hoy nos hemos venido hasta la Facultad de Filología, estamos en el despacho del decanato, que es un sitio así muy solemne, además estamos rodeados aquí de unas orlas de hace muchos años con personajes muy ilustres y tenemos con nosotros nada menos que a un profesor emérito honorífico de la Universidad de Salamanca, que es Julio Borrego. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, he cambiado de título, como ves, de una vez a otra cambio de título. Me van quitando dinero y poniéndome esdrújulos. Catedrático de lengua, profesor emérito y ahora emérito honorífico. Ahora, emérito honorífico. ¿Y las esdrújulas nos suben el caché? Yo pensé que sí, mira. Pero no, parece que no. Solamente suena más solemne, pero nada más, ¿no? Nada más. ¿No? Julio, hoy... Mucho don y poco din. Hoy hemos querido titular este programa, a sugerencia tuya, como Palabras otoñales o en peligro de extinción. No solo palabras, también cuestiones gramaticales que se van perdiendo, ¿no? Porque tú estás muy atento a esas cosas que estaban en la lengua común y que poquito a poco van desapareciendo, ¿no? Sí, de hecho, hay muchas veces que se habla de esto, pero se habla fundamentalmente de palabras. Palabras que en nuestra época se decían y van desapareciendo, como carroza en el sentido de anticuado. De eso se ha hablado mucho, pero se ha hablado menos de que hay cuestiones más profundas de la lengua, como la pronunciación o la gramática, a las que le está pasando lo mismo. Es decir, cosas que hemos ido, a las que nos hemos acostumbrado, que hemos ido oyendo siempre, que de pronto pues, van a desaparecer. No ahora mismo, pero quizá no les queden muchos años. Hombre, nunca se puede profetizar porque la lengua, como toda en la vida, da muchas vueltas, pero da la impresión de que determinadas cosas que hemos conocido siempre van a desaparecer. Y van a ser cambiadas por otras que considerábamos incorrectas. Pero esto ha pasado siempre. Está pasando, sí. Bueno, un ejemplo muy evidente. Algunas de las cosas que vamos a hablar en este programa, en esta conversación, alguna vez han salido así tangencialmente en alguna otra charla, pero hoy hemos querido agruparlas en estas palabras otoñales o estos sonidos otoñales, porque ¿qué pasa con la elle? Esa elle ya se dice muy poco, Julio, ya el yeísmo ha triunfado. De hecho, fíjate tú el esfuerzo que has tenido que hacer para pronunciarla. Sí, bueno, yo tengo que hacerlo porque es que a mí no me sale natural, ¿sabes? Claro, bueno, pues claro, porque y la gente que la pronuncia dice... es que ahora no vamos a distinguir entre pollo y pollo. El pollo, no vamos a, cuando digamos me voy a sentar en el pollo, no sabemos si nos sentamos en un pollo o en un pollo. Pero no, eso, hombre, te lo dice el contexto, claro. La elle va a desaparecer. Es casi seguro que va a desaparecer, como ha desaparecido en francés, por ejemplo, que también existía. Hombre, hay veces que yo oigo personas jóvenes, incluso pues, algunos locutores de la radio, que siguen manteniendo la elle y a mí me suena extraño porque la asociamos mucho a personas muy mayores, al ámbito rural. ¿La elle se mantiene en algún otro sitio por regla general? Se mantiene básicamente, como tú has dicho muy bien, así como otros fenómenos tienen distribución básicamente geográfica, este tiene una distribución básicamente social, es decir, es una cosa rural anticuada, es un fenómeno anticuado de tipo rural. Es anticuado porque la evolución va por otro lado. Entonces, el yeísmo, es decir, se llama yeísmo la confusión de la elle y la ye en favor de la ye, va de la ciudad al campo. Es decir, la gente de ciudad y de los jóvenes a los viejos. O sea, los viejos la mantienen, los jóvenes la rechazan, ¿no? Los jóvenes tienen ye y los mayores tenemos elle, los procedentes del mundo rural. ¿Tú tienes la elle? Sí. Yo sí la tengo, y también la tiene mi mujer. Y además mi mujer se enfada mucho cuando nuestros hijos no la pronuncian. Dice que va a haber, pues eso, palabras que se van a confundir.
Ya. Pero tus Dice... hijos, por ejemplo, ya no la pronuncian, ¿no? No. O sea, en casa Nunca la han pronunciado. aunque O sea, en casa se pronuncie, prima lo que después se oye en la se han calle, lo que criado se en oye en el Salamanca aula. capital y no la pronuncian. Y bueno, dice Mosterín que rebuscando mucho hay 25 parejas de palabras que se pueden confundir si la L desaparece. ¿Solo 25? Tampoco son Bueno, tantas. Lo tampoco. que sí ocurre es que a cuenta de eso hay más falta de ortografía. Es decir, cuando la L se pronunciaba, todo el mundo distinguía haya de haya en los exámenes. Es la falta que yo más encuentro en los exámenes en relación con este tema. Que me dicen los alumnos, este fenómeno se halla en... y me lo ponen con Y. Entonces, ese es el fenómeno, ese es el lugar donde más se va a notar en la ortografía. O sea, más bien en las faltas de ortografía, pero las confusiones, efectivamente, pues haya del verbo haber o haya de árbol, claro, o haya de hallar, sí. Pues es fácil. Confunden haya del verbo hallar con haya del verbo haber. Del verbo haber. Eso es Tú eso te lo encuentras en los exámenes, ¿no? Sí, es lo que más me encuentro en los exámenes. A pesar de que estamos en una facultad de filología. A pesar de que estamos en una facultad de filología. Y es porque, claro, antes ocurría con la B y con la V que se pronunciaban igual. Bueno, pues el momento en que empiezan a pronunciarse igual la L y la Y, pues se confunden y ya no sabemos cómo escribirlas. Claro, lo que pasa es que aquí llega la cuestión de siempre y es, hombre, pues si esto no lo pronunciamos, ¿para qué lo tenemos? Pues vamos a quitarlo, ¿no? Ponemos todo con Y y ya está. Es el eterno debate de la ortografía. Claro. ¿Para qué tener una V si la pronunciamos igual que la B? Vamos a poner una B sí, pero eso es otra cuestión diferente. Eso es otra cuestión, efectivamente. Yo aquí lo dejo, porque hay muchas personas que insisten en ello. Cosas que desaparecen también en ya más gramática. Si me permites añadir una cosa, que me preguntases también por la geografía. En los lugares en que hay otra lengua que tiene L, la L castellana se conserva mejor. Por ejemplo, en Cataluña la L se conserva mucho mejor que en el resto de España. Porque en su idioma lo y tiene, en los países americanos, donde hay una lengua indígena que tiene L, también se conserva mejor que el castellano, la L castellana, que en otros países. O sea que geográficamente también tenemos eso. Claro, también tenemos esas particularidad. Decíamos que en la gramática también hay cosas que están cambiando a pasos agigantados. ¿Cuánta gente dice hoy, Julio, lo llamo por teléfono a Pepe? Muy poca, ¿no? Digo en el español de España, porque en el de América quizás sí. Casi vamos a tener que dar recompensa al que encuentre a alguien que diga lo llamo. Sí, el lo que llamamos los lingüistas de complemento directo, el lo de lo vi o lo maté o lo encontré, ese lo se está perdiendo a pasos agigantados. A ver, cuando se refiere a una cosa, no. Más que en Castilla la Vieja, o sea, en Antigua Castilla la Vieja, en Valladolid, en Segovia, en Burgos, en Soria menos, en Ávila, pues ahí se usa le para cosa, y se dice el coche le compré, la película no, porque es femenino. Pero sí, me le compré, me le todavía compré, lo oímos. Sí. Bueno, es un leísmo, claro. Eso es una cosa muy acotada geográficamente. Ahora bien, cuando es una persona masculina singular, cuando es Manolo, cuando es Pepe, entonces en todo el mundo hispánico, es cada vez más frecuente decir le vi, le maté, le insulté. Y eso, el ejemplo que decíamos, le llamé. Cada vez más frecuente. Aunque de nuevo es un fenómeno urbano, se da más en el mundo urbano que en el mundo rural. ¿Ah, sí? Sí. Y claro, y más en masculino que en femenino. Aunque cada vez es más frecuente en femenino. Es decir, es más frecuente le vi que cuando es un hombre, que Levi cuando es María, cuando es una mujer. A María Levi es menos frecuente, pero cada vez es un error también común, cada ¿no? vez se oye más. Porque como es un error tan feo, ¿no? Esto del laísmo, a María la dije, eso es un error tan feo, pues quizá por ultracorrección se dice a María le vi, porque da como miedo decir a María la vi, porque te suena como que estás diciéndolo mal. Precisamente se acaba de leer una tesis sobre ese tema y efectivamente es una de las posibilidades. Es decir, para huir del laísmo caes en otro defecto, entre comillas, que es el leísmo. Pero ya digo, con el femenino, fijaos cuando oís a periodistas, a políticos, fijaos cómo cada vez es más frecuente para femenino decirle, y desde luego con el verbo llamar,
Con el verbo llamar es muy, 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 muy difícil encontrar a alguien que diga lo llamé, la llamé. Ya hace tiempo que se oía aquella canción de a la pequeña abeja le llamaban Maya. Es verdad, Que ahí a hay la un pequeña error. abeja le llamaban Maya. Que a mí, entonces sonaba raro, pero ahora ya es totalmente normal. A María le llamé ayer y me dijo que eso es lo Claro, normal. quizá por eso que decimos, como Con el para... verbo llamar, el, le, el la y el lo han desaparecido por Ajá. completo. Así que a la Por pequeña completo. abeja La llamaron llamaron Maya. Maya. Habría que decir la Aunque llamaron la Maya canción dígale. porque es el complemento directo. Teníamos que hacer una sección completa, Julio, de errores que hay en las canciones, porque hay muchísimos. Muchísimo. A veces cuando oyes, Sí, sí. esta es una Sí, canción de sí. dibujos animados, pero a veces Sí, en el pop, en sí, las sí, canciones, sí. dices, uff, aquí A que... veces les explicamos fenómenos lingüísticos a los alumnos usando canciones, porque sí, son una mina, son una... Porque les llega más, ¿no? Sí, les llega más ese mensaje. y reconocen el fenómeno porque lo saben de memoria, además. Claro. Claro. Bueno, y aquí viene la parte tuya también como académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua, y te planteo lo de siempre, que es, bueno, ¿y la academia qué dice? O sea, vale, pues venga, decid si queréis, le llamé, que ya está, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿O qué decimos? ¿La academia lo permite Bueno, esto? la academia permite como... Bueno, permite. Esa es Bueno, una permite. forma de hablar. La academia considera que no es incorrecto hoy día, que pertenece a la norma culta, que es como dicen ellos ahora, consideramos que pertenece a la norma culta el leísmo, o sea, decir le cuando es masculino singular. A Manolo le vi. En cambio, cuando es femenino, a María le vi, se recomienda que no se use, y lo mismo ocurre con el plural. Se recomienda que no se diga ni siquiera en masculino. Les se recomienda vi. que no se diga a los chicos A les ellos les vi, eso sería a los incorrecto. chicos les vi no es recomendable. A María Levi tampoco. Se tolera como perteneciente a la norma culta a Manolo Levi, cuando es de persona masculina singular. Ocurre también, Julio, algo que percibimos muy en general, y es que no se distingue muy bien cuando debemos decir le y cuando debemos decir les. Y nos encontramos con frases como, por ejemplo, a los españoles, que es plural, le digo. Nos comemos ahí la S. ¿Por qué? A mí mismo, cuando yo escribo un correo electrónico a un colega, a alguien con quien tengo que ser cuidadoso con el lenguaje, tengo que repasarlos porque a mí se me escapan muchas veces. Se me escapan muchísimas veces ese le singular. Pues yo creo que estamos perdiendo el plural por innecesario, porque el fenómeno ocurre sobre todo cuando se repite la misma palabra. O sea, cuando dices a los españoles les dije, ya sabes que es plural porque lo acabas de decir. Entonces, el plural de le ya es innecesario porque lo hemos reflejado en la palabra anterior. Y ahí se pierde. No es que no se pierda nunca cuando el le o el les va solo, pero se pierde fundamentalmente la S cuando ya se ha mencionado el nombre. Claro, Por tanto, es decir, si la frase que no es un tuviera plural. a los españoles, sino les dije, pues ahí no ocurriría ese error, claro, porque de alguna manera hay que explicar que es plural. Pero Claro. como antes ya lo tenemos, Claro. o sea que aquí vamos a lo de siempre, Julio, la economía del Claro, lenguaje, claro, ¿no? Es decir, claro, bueno, por esto ahí, no hace mucha claro, falta. Claro. En realidad, estos fenómenos que vienen empujando para desplazar a otros tienen su razón de ser. Es decir, se consideran incorrectos, esto es una incorrección, se consideran incorrectos, pero tienen su razón de ser. Entonces, esa es la razón por la cual van a triunfar. Yo estoy convencido de que van a triunfar, porque tienen su razón de ser. De hecho, escribimos un libro hace unos años, se llama Cocodrilos en el diccionario, Sí, lo hemos mencionado en aquí que alguna vez. defendíamos esto, que muchos de los errores, entre comillas, que se manifiestan en la lengua y se condenan una y otra vez, no desaparecen porque responden a razones internas, a economía lingüística, a que son más... Otras veces es al revés, son más claros que lo anterior. Claro. Y entonces se prefieren por eso. Todo tiene su Claro, porqué. claro. Hay un verbo que ahora oímos utilizar sin ser transitivo, es decir, hasta ahora cuando uno agradecía algo. Claro. Ahora resulta que se agradece, así sin agradece, un complemento sí, directo sí, detrás, sí, ¿no? sí. Yo toda la vida he dicho, le agradezco su amabilidad, o le agradezco sus favores, o le agradezco su entrega. Pero cuando quería quitar la cosa que le agradezco, no usaba ese verbo, siempre decía, le doy las gracias. Claro. Le doy las gracias. Bueno, pues ahora es muy frecuente oír,
Bueno, no me queda sino agradecer y trabajar más en el futuro. ¿Agradecer qué? O sea, yo cuando dicen no me queda sino agradecer, me quedo esperando a que diga qué es lo que agradece. Claro. Bueno, pues ahora se utiliza muchas veces el verbo como, decimos los Como lingüistas, dar las como gracias. intransitivo, sin complemento. Eso Simplemente, en lugar de dar las gracias, o si se pone el motivo de las gracias, se usa por. O sea, le agradezco por su amabilidad, le agradezco por su regalo. Y esto es algo que nos suena Yo antes bastante siempre raro, decía, ¿no? le agradezco su regalo o le doy las gracias por su regalo. Bueno, pues eso. No es un fenómeno condenado, no es un fenómeno que la Academia no recomiende, que esté, vamos a decir, estigmatizado, porque se da mucho en América. Yo creo que como tantas cosas están viniendo de América. Al fin y al cabo, los ciudadanos americanos son muchos millones, muchos más que nosotros, y es normal que influyan en nosotros ahora que la comunicación es tan sencilla, que se ve la tele, que nos comunicamos por Estamos tan videoconferencia, globalizados, claro. que tenemos contactos frecuentes, pues es normal que haya contagios lingüísticos de uno y otro lado. Hay dos verbos que hasta ahora distinguíamos muy bien y utilizábamos muy bien donde se debe, y ahora resulta que no. Hay un verbo que está quedando arrinconado, que es el verbo oír, porque ahora todo es escuchar, Julio. Cuando Todo es escuchar. te pones un pinganillo y alguien te dice, ¿me escuchas? Te escucharé o no, ya veremos. De momento lo que me estás preguntando es si te oigo, ¿no? Que es diferente. Vale. ¿Qué pasa con oír y escuchar? Que se nos están confundiendo. Bueno, hay varias parejas de verbos en español que se distinguen porque uno indica voluntariedad y el otro no. Bueno, o hay uno que sirve para todo y el otro que indica voluntariedad. Por ejemplo, la pareja típica es ver y mirar. Mirar indica que lo haces voluntariamente. Ver puede ser las dos cosas, que es voluntariamente o que es sin querer. De modo que yo te digo, mira detrás de la puerta a ver si hay ahí una escoba. Mira detrás de la puerta a ver si hay una escoba. No te digo ve detrás de la puerta, sino mira detrás de la puerta porque te estoy pidiendo un acto de voluntad, un acto voluntario. Bueno, en Zamora, en Salamanca, en Cáceres tenemos otra pareja de verbos que es caer y tirar. Sí, cuando decimos ten cuidado que vas a caer el vaso, pues la gente nos lo reprocha, dice que es una incorrección. Entonces, cuando les preguntamos, ¿y entonces cómo tengo que decir? Me dice tirar. Le digo no, porque tirar es adrede. Por cierto, adrede es otra palabra que se está perdiendo. Ahora adrede, se dice aposta. Sí, qué bonita esa palabra. Aposta. Es que yo no lo he hecho, yo no lo he hecho aposta. Entonces, cuando yo no lo hago aposta, lo caigo. Y cuando es aposta, lo tiro. Bueno, pues la pareja por excelencia en que la voluntariedad aparece claramente es oír y escuchar. Escuchar es cuando tú pones la voluntad de oír algo, cuando lo haces voluntariamente. Y oír sirve para todo, cuando es involuntario, cuando es voluntario. Se dice oír la radio, aunque por eso hay un programa en los domingos en Radio Nacional que lleva Pepa Fernández que quiere que se diga escuchantes y no oyentes, porque el oyente puede oír sin querer y el escuchante es que lo hace a propósito, claro, lo hace adrede. Bueno, pues hoy día el verbo escuchar ha invadido completamente el ámbito de oír. Entonces, como tú dices, efectivamente, a mí algunas veces los alumnos me dicen que no te escucho. Y le digo, pues eres un maleducado, porque eso depende de ti. Cuando no depende de ti, tienes que decir oír. Claro, o sea, lo que quieres decirme es que no me oyes. Tú vas por una calle y hay un ruido, tú no te has puesto a escuchar ese ruido, tú lo has oído sin querer. Pues entonces ahí debes decir oír, no escuchar. Es que escuché un ruido, no, tú no lo escuchaste porque no estabas sentado esperando que se produjera. Tú escuchas un concierto, escuchas la radio, pero no puedes decir es que no se escucha, porque si no se escucha, tú tienes la culpa. A propósito de oír y escuchar, ahora que estoy aquí charlando contigo, me estoy acordando, hace pocos días escuchaba una entrevista a Iñaki Gabilondo, que sacaba a colación el verbo sentir para oír. El verbo sentir para oír. Eso, ¿no? Lo decía mi abuela. Sí, yo creo que los mayores muchas veces lo dicen, sí, ¿no? Sí. No te he sentido. No te he sentido llegar, no he notado que venías. No te sentí llegar anoche cuando llegaste de fiesta, hijo, le decía mi... Es verdad, sí. Mi abuela, pues me decía a mí y luego mi madre se lo decía también. Pero tú a tus hijos ya no les has dicho de no te he sentido. Eso ya lo perdiste, ¿no? Los jóvenes ya no saben que tiene ese sentido. Ya no tiene ese sentido, pero fíjate. Es un sentido arcaico. Ahora me estaba acordando de ello, charlando contigo sobre oír y escuchar, ver y mirar, caer y tirar. Esos verbos. Fíjate,
Un día hice un experimento, ya hemos hablado aquí alguna vez en que la Academia tiene un corpus de textos, es decir, tiene una colección enorme de textos que ha recogido precisamente para chequear el uso de las palabras. Entonces busqué en 1980, en el año 1980, busqué cuántas ocurrencias del verbo oír y cuántas ocurrencias del verbo escuchar había. Y las ocurrencias de oír doblaban a las ocurrencias de escuchar. O sea, ¿Pero qué quieres decir con ocurrencias? Apariciones. Ah, ocurrencias son apariciones. Vale, vale. Técnicamente se llaman ocurrencias. Ocurrencias. Las apariciones de oír eran el doble de apariciones de escuchar, en 1980. Y ahora sería al revés, Bueno, ¿no? luego me pasé a 2012, el año 2012. En el año 2012 habían crecido mucho las apariciones de los dos, pero era porque había más textos, pero se había invertido completamente la proporción. Era el escuchar tenía el doble de apariciones que oír. O sea, las apariciones, era 4 veces más grande el crecimiento de escuchar que el de oír. Bastante, eso es revelador. Bastante significativo, no es una sensación. Para eso nos sirven los corpus de textos, por ejemplo, para ver cuándo una palabra empezó a tener auge, cuándo aparece por primera vez, cuándo ha empezado a tener auge y cuándo ha crecido desmesuradamente hasta el punto de que amenaza el ámbito de la otra. Si seguimos así, el verbo oír va a desaparecer. Le va a pasar como al ¿Vale? sentir Porque con incluso aquel ya le he sentido. oído, el uso más puro de oír era para los sordos. O sea, mire, es que vengo porque no oigo. Claro. A ver si usted me da unos audífonos. Bueno, ahora ya he oído yo muchas veces, vengo porque no escucho. Vengo porque no escucho. Que dan ganas de decir, coño, pues Ponga usted atención, ¿no? No sea usted mal educado, escuche. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, Julio, quiero preguntarte por algo que también está ya muy extendido, que es ponte delante mío. Sí. A ver, vamos a explicar que esto no, ponte delante de mí, no delante mío. ¿Pero Sí. por qué? Vamos a contarlo. Sí, vamos a ver. Hay 3 variantes ahí. Delante mío, delante mía y delante de mí. Bueno, hay incluso otra, pero mucho menos usual y más estigmatizada, que es en mi delante. Uy, eso no lo he oído nunca. Bueno, se dice en algunas zonas de América. Ajá. Vamos a quedarnos con delante mío, delante mía y delante de mí. La que se admite como correcta y recomendable es delante de mí. Y la que se considera incorrecta es delante mío y delante mía. Sobre todo delante mía. Es más correcto, más tolerable, menos estigmatizado delante mío que delante mía. Bueno, ¿por qué es incorrecto esto? Es incorrecto porque delante, encima, detrás, son adverbios. Técnicamente hablando son adverbios. Y los adverbios no llevan posesivos, que es mío, mía, etcétera, son posesivos. Entonces no debe decirse eso porque los adverbios no llevan posesivos. Los posesivos son para los nombres. Bueno, entonces ¿por qué decimos esa barbaridad? Pues que también viene de América, por cierto. Pues la decimos porque hay expresiones muy parecidas, por ejemplo, al lado, donde sí se puede decir al lado mío. ¿Por qué? Claro, al lado mío es correcto. Porque el lado es un sustantivo. O a la vera mía, ¿por qué decimos a la vera mía? Porque vera es un sustantivo. Pero claro, la gente, el hablante normal, no distingue entre sustantivos y adverbios. Entonces los confunde. Claro. Regla práctica, para la gente que quiera saber cómo puede distinguir, si puedes poner el mí delante, puedes poner el mío detrás. O sea, como puedes decir a mi lado y a mi vera, puedes decir a la vera mía y al lado mío. Pero como no puedes decir en mi delante y en mi detrás y en mi cerca, pues tienes que decir delante de mí, detrás de mí y cerca de mí. Mira, no eso puedes es un decir buen truco. delante mío, detrás mío y cerca mío. Eso es un o encima mío. muy buen truco para ¿Vale? cuando Le haya pones dudas. el mí delante. Si puedes poner el mí delante, lo puedes poner detrás. Si no, no. ¿Vale? O sea, a mi lado, pues al lado mío. A mi lado, al lado perfectamente. mío. A mi vera, a la vera mía. Un truco En general, hay alguna excepción, de pero uso. en general eso funciona. Bueno, sí, mejor las excepciones las contamos porque esto es como cuando Claro, se no, enseña no, español, además, ¿no? Las excepciones son muy pocas. Olvidemos las Son muy excepciones. pocas y dudosas. Y dudosas. Dudosas, sí. Bueno, Por ejemplo, alrededor. Alrededor se puede decir a mi alrededor y no se puede decir ¿A mi alrededor alrededor? mío. Pero es que alrededor procede de un nombre. pero ¿y alrededor mío? Esa es la razón. Claro, no se debería, porque se también es un debería. adverbio, pero precisamente porque procede de un nombre, ahí sí se podría decir. Bueno, todo tiene su Vale. intríngulis, que es una Alrededor palabra que a procede mí me de encanta. alrededor, que era un nombre. Entonces, ahí se confunden más las dos modalidades. Y de ahí viene, esa es la explicación. Bueno, pues como siempre, antes de terminar, que nos ponemos a charlar, todavía nos quedan muchas cosas que están otoñales, casi a punto de caer ya del árbol, pero Sí, bueno, sí. las dejaremos para otra ocasión.
porque no nos da tiempo a más, pero como siempre queremos traer aquí alguna recomendación, algún libro. Julio, ¿qué has pensado traernos esta vez? Sí, esta vez me voy por el lado de la poesía y quiero recomendar un libro que el año pasado fue Premio José Hierro, prestigioso premio de poesía, Premio José Hierro, que se llama Tarea de Español. Tarea de Español, que es de un joven autor, bueno, ya no tan joven, pero en la cuarentena, que se llama José Pablo Barragán. Bueno, básicamente este poeta está trabajando en Estados Unidos, procede del mundo rural zamorano y es parte del libro, no del todo, parte del libro es un canto nostálgico a la España vacía, es decir, concretamente a la zona zamorana rural que se está despoblando, como ocurrió con el pueblo del que procede su familia, que es un pueblo de Zamora. Y por eso, bueno, porque eso, te interesa cómo escribe. A mí me ha llegado especialmente, pero yo creo que le puede gustar. Que es un buen poeta, ¿no? Bueno, nos lo apuntaremos. Y antes de terminar, como siempre, ya sabes que trituramos aquí una palabra chunga que no nos guste mucho, y a ver qué nos sugieres hoy. Pues voy a sugerir una palabra que a mí no me gusta nada, es la palabra sinergia. Sinergia. Sinergia, porque es una de esas, por coger una de ellas, es una de esas que llenan los discursos vacuos, vacíos de los políticos y de los economistas, de los disertantes que hablan mucho y no dicen nada. Sí, alguna vez hemos hablado de eso con nuestra querida Noemí Domínguez también, ¿no? Hemos hablado de sinergias. De sinergias. Y de cómo se usa esa palabra. De hecho, nosotros cuando queremos que un escrito suene a eso, porque a veces los informes que nos piden tienen que sonar a eso, pues decimos, bueno, ya te hemos hecho el informe, ahora vamos a traducirlo al sinergio. Y el sinergio es ese idioma vacío que habla mucho y no dice nada, que es muy habitual, sobre todo en política, pero no solo en política. Y la palabra sinergia es la que tú hoy quieres. Sinergia la utilizo como, la recojo como símbolo de ese tipo de lenguaje que a mí me parece muy antipático. Y muy, sí, como bien dices, muy hueco, que es todo lo que no debería ser el lenguaje nunca, ¿no? Ser hueco. Que habla sin comunicar. Así es. ¿Y con qué nos quedamos de palabra buena? Así pues como palabra que a mí lógicamente las palabras buenas y malas son subjetivas por lo que evocan. Claro. Yo voy a decir una palabra que puede que te resulte extraño, que es la palabra ermita. ¿Ermita? Para mí ermita tiene unas hermosas connotaciones, no tanto por lo religioso, sino por lo que tiene de guardián. Las ermitas solían estar en las entradas y salidas de los pueblos o en las afueras. Entonces, connotan algo así como, eran como los guardianes del pueblo, estaban a la entrada y a la salida, como los que nos daban la bienvenida y nos despedían. Ese carácter entrañable a mí me lo evocan las ermitas y también me evocan los paisajes bucólicos en que muchas veces están en las afueras. Sí, casi siempre, ¿verdad? En paisajes a la vez que recónditos, absolutamente deslumbrantes, ¿no? Hay una ermita en los arribes del Douro de la zona portuguesa, cerca de Miranda do Douro, que se llama San João, una ermita preciosa, maravillosa, que a mí me gusta mucho. Entonces, las ermitas tienen para mí esa evocación de lo entrañable, lo acogedor, que hace que sea una palabra simpática. Nos parece que es una buena palabra. Vamos a encontrar con las romerías, que también tienen lugar en las ermitas. El día de la romería se pone a tope y luego tú vas allí y estás completamente solo, ¿no? Exactamente. En la ermita, sí. conectando con el paisaje, que suele ser muy bonito, como bien dices, y con el pasado. Julio, preciosa palabra para guardar en la caja. Te agradezco mucho que quieras estar una edición más, una temporada más de Nuestra Lengua Desatada aquí con nosotros, pues desatándote también un poco en esta nueva etapa tuya de profesor emérito honorífico y que nos sigas descubriendo muchas cosas de la lengua. Muchísimas gracias por estar aquí, Julio. Gracias a ti por darme ocasión de hablar de estas cosas que tanto me gustan. Y hoy nos despedimos desde este despacho del decanato. Les agradecemos mucho. En la Facultad de Filología nos han abierto, como siempre, las puertas, que hayamos estado en este sitio así tan solemne, con estos sillones. Gracias, Julio, por haber venido. Nosotros nos vamos. Nos encontramos la próxima semana.